Segunda unidad, la proyección de China en el siglo XXI, su transformación y política exterior. Historia, geografía y organización territorial de China. Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Estamos comenzando este curso sobre entendiendo la política china. Esta es una tarea compleja y yo les pido que tratemos de despejar nuestras mentes y poner algunas categorías básicas con las cuales poder ir entendiendo el futuro. Lo que voy a hacer en esta ocasión es muy simple, es dar una verdadera esqueleto, una estructura sobre algunos aspectos como la geografía, títulos sobre la historia y la organización territorial actual de la República Popular China. En primer lugar, miremos este mapa sobre China en el este de Asia y podremos comprobar cómo China está en el centro del este de Asia y es un país que tiene un número muy importante de estados fronterizos, prácticamente con buena parte del Asia. Enseguida pasemos al mapa de China y vemos cómo China hoy está organizada. Pero esta China que hoy día conocemos es una China milenaria, una China que tiene su origen en el siglo VIII a.C. y que por todo el periodo desde el siglo VIII hasta el siglo XX fue regida por emperadores y hay 10 dinastías imperiales, lo que muestra una gran continuidad histórica. En los últimos 8 siglos, solo 3 dinastías gobernaron China. La dinastía Yuan, de origen mongólico, desde el siglo XIII al siglo XIV, la dinastía Ming, de origen Han, chino, del siglo XIV al siglo XVII, y la dinastía Qing, de origen manchú, del siglo XVII a comienzos del siglo XX. Podemos ver en otros mapas que China no cubría todo el espacio territorial de la China de hoy. En primer lugar, ustedes verán el mapa durante la dinastía Qin a.C. En segundo lugar, la dinastía Han. Y en tercer lugar, ya con la dinastía Ming a mediados del segundo milenio. Este gobierno de China era un gobierno de un conjunto que se llamaba Chunguo, el reino del medio, es decir, el centro del mundo. El emperador era el centro del mundo, gobernaba su territorio y tenía a su alrededor estados tributarios que le daban, le rendían homenaje. Era una dinastía y era un reino cerrado. Solo en un periodo China formó una gran armada y en el siglo XIV el navegante Shen He llegó a partes del África y del Asia. Pero como veremos, eso no continuó y China continuó siendo un país introvertido. Esto dura hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, las potencias occidentales tratan de entrar en China para comerciar y también para vender opio, que era el producto que más les daba ganancia. Al principio contaron con apoyos en China. En 1837 a 1842 se desarrolló la primera guerra del opio. Y en esa época se empiezan a realizar una serie de tratados entre China y, como veremos después, diversos países europeos. Esto va a imponer una serie de condiciones y pérdidas territoriales para China y da inicio a lo que ellos han llamado el siglo de la humillación. En 1912 cae ya destrozada la dinastía imperial y surge la República. Y la República dura desde 1912 a 1949.
pero no se puede decir que este haya sido un periodo tranquilo. Al contrario, el primer presidente, Sun Yat-sen, se ve enfrentado a diversos señores de la guerra, es decir, poderes locales que controlaban las fuerzas. Después surge Chiang Kai-shek, que llega a ser el presidente de la República China y que en definitiva deja el poder o se va a Taiwán en 1949. Y encima de todo esto, el Japón, que ya estaba en el territorio continental, invade a la China y durante 1937 a 1945 se lleva la guerra sino-japonesa junto a la Segunda Guerra Mundial. A la vez había una guerra civil con más o menos acción entre el movimiento comunista dirigido por Mao Zedong y Chiang Kai-shek y los poderes nacionalistas. Esa guerra civil termina en 1949. Y desde 1949 hasta hoy se da la República Popular China. La República Popular China, que para los efectos de nuestra visión la vamos a dividir en tres partes. La República Popular China bajo Mao Zedong, que es un intento de avanzar por formas bastante heterodoxas en el desarrollo chino y que termina con dos grandes eventos que culminan en una crisis, el gran salto hacia adelante que termina con hambrunas en los años 50 y la gran revolución cultural proletaria que empieza a fines de los 60 y termina en los 70 y que también lleva al desorden y al estancamiento en China. El segundo periodo es presidido después de la muerte de Mao por Deng Xiaoping y es el inicio de las reformas económicas de 1978 en adelante. Es decir, la introducción de una serie de elementos de la economía capitalista en el sistema chino y el comienzo de un poderoso movimiento de desarrollo que va a hacer crecer a la República Popular. Y finalmente está la llegada en 2013 de Xi Jinping y lo que ha sido denominado socialismo con características chinas, en el cual hay una parcial recuperación del poder político del Partido Comunista y que veremos más adelante. Esta caída y ascenso de China, y podrán ustedes observarlo en la pantalla, desde 1820 hasta el 2001 muestra cómo un país que era el más grande del mundo en términos de Producto Bruto del año 1820, pasa a disminuir a la insignificancia desde 1950 o de antes hasta 1973-74 y solo después comienza a crecer. Algo similar ocurre con la India durante la colonización inglesa y la independencia y en cambio vemos a Estados Unidos que el año 1820 tenía un porcentaje muy bajo del Producto Mundial y crecer en forma impresionante hasta 1950 para mantener una posición fuerte, pero ya no tanto en el periodo posterior. Este cuadro nos muestra cómo China fue grande, fue pequeña y ahora nuevamente recupera su potencialidad. Finalmente quiero referirme al territorio y dar dos o tres ideas. El territorio de China hoy es el segundo país más grande en extensión del mundo. Solo la Federación Rusa tiene más kilómetros cuadrados de superficie. China tiene la frontera más larga del mundo, tiene límites con 14 países y fronteras marítimas con 5 jurisdicciones. Todo esto hace de la organización de las relaciones exteriores de China algo complejo, como veremos después. Y finalmente, quiero referirme muy sintéticamente a cómo está organizado el territorio chino hoy día. China considera 23 provincias, en realidad son 22 bajo la jurisdicción china, pero el gobierno de Beijing considera la provincia 23ª a Taiwán.
5 regiones autónomas, que son las zonas más alejadas, lo que podríamos llamar el hinterland. Son Xinjiang, Mongolia Interior, Tíbet, Ningxia y Huangqi. Como ustedes pueden ver en el mapa, estas son casi la mitad, si no la mitad, del territorio, pero son zonas más desérticas. Tiene 4 municipios bajo jurisdicción central, es decir, grandes conglomerados urbanos que dependen directamente del gobierno central, y son la ciudad de Beijing, capital, Tianjin, el puerto de Beijing, Shanghai, el otro gran puerto, y Chongqing, que está en el corazón de China, en el río Amarillo. Y tiene 2 regiones administrativas especiales, que son Hong Kong y Macao, territorios recuperados por la República Popular después de periodos en manos de Gran Bretaña, del Reino Unido, perdón, y de Portugal. Con este cuadro ustedes podrán tener algunos hitos a los cuales nos referiremos en las próximas lecciones. Relación de China con el mundo. China y Occidente. Muy buenos días. Nuestro tema es la proyección de China en el siglo XXI, China como actor internacional. Para ello, veremos cómo se ha transformado este gran país y cómo esa transformación ha afectado su política exterior. En primer lugar, partamos de 4 elementos que hacen de China un estado distinto a Occidente, a lo que nosotros conocemos como un Estado. La identidad de China es más que un Estado-nación, es un Estado civilizacional, es una civilización frente al resto del mundo. Esa es la visión histórica que los chinos tienen de sí mismos. En segundo lugar, hay que entender que el 92% de los habitantes de China son de una misma etnia, Han. Sin embargo, a pesar de que hay otras etnias, múltiples etnias, incluso varios idiomas, los chinos se ven a sí mismos como una raza, en contraste con el reconocimiento que en Occidente se hace a diversas nacionalidades.
Históricamente, China, el interior de China, lo que en términos geopolíticos se llama el hinterland, se organizó hasta hace poco más de un siglo sobre la base de un reino central y de estados vecinos tributarios. Estos estados reconocían la superioridad cultural del reino del medio, el Zhongguo. Se trataba esta civilización de una civilización cerrada. Los que estaban fuera de esto eran bárbaros. Y la característica más importante de esta civilización china ha sido la unidad, que perdura por 2700 años. Este mundo cerrado, por 26 siglos, tiene una serie de elementos que podríamos caracterizarlo. De partida tiene la Gran Muralla, que es una defensa de China contra las invasiones del exterior. Tal vez el elemento más importante que existe en la arquitectura universal por su extensión y su gran fuerza. China no recibía embajadas permanentes de los países que eran sus tributarios. Estos reinos vasallos les llevaban ofrendas de reconocimiento a la superioridad de China. Y el Estado chino controlaba el comercio exterior. China y el concepto que tenía de sí misma era del mundo. China era toda la tierra bajo el cielo. Esta China tuvo escasos encuentros con Occidente. Recordemos a Marco Polo, el explorador veneciano que en el siglo XIII estuvo en China. Y después la llegada de los jesuitas a partir del siglo XVI. Pero son elementos muy escasos de contacto de esta China imperial con Occidente. Tal vez la única excepción fue en el siglo XV, cuando el almirante Zheng He hizo diversas exploraciones navales, pasando por las costas de Asia y llegando hasta la península arábica y hasta África. Estas expediciones fueron de 1405 a 1433. Esta gran marina china, sin embargo, fue liquidada posteriormente y el país volvió a encerrarse en sí mismo. Señalábamos que la relación con el interior y los países cercanos del este de Asia se organizó como relaciones culturales, que señalábamos reconocen la superioridad cultural y el enorme poder de China, pagando tributos al reino del medio, como se llamaba. Hasta el siglo XIX, esos reinos se reconocían como inferiores a China, el reino celestial. Había un sistema jerárquico. Los reyes y gobernantes no chinos tenían que seguir formas para dirigirse al emperador, y estas ceremonias estaban regladas. La más notable era del kowtow, es decir, arrodillarse y tocar con la frente el suelo. Era imprescindible hacer este kowtow para poder visitar al emperador chino. El dominio chino era más bien un dominio cultural y moral. Como contrapartida, el emperador concedía títulos de nobleza chino a estos vasallos y no interfería en el manejo de sus asuntos internos, concediéndoles una gran autonomía. Esas relaciones tributarias se dieron con Corea, con parte del Japón, con lo que hoy es el Vietnam y Myanmar. Y también hubo relaciones de suzerainía con países del sudeste asiático como Malaca y Tailandia. Los países más cercanos, por geografía y por cultura, como Corea y Japón, eran considerados más iguales por los chinos que los demás. Señalábamos que los países ya fuera de esta órbita eran bárbaros y no podían acceder a la cultura de la civilización. Pero cuando hablamos de la civilización, hablamos de muchos sistemas que no eran uniformes. Esto le dio flexibilidad y permitió la gran duración de una China predominante y en un esquema desigual. Solo uno de estos reinos, Japón, después de la restauración Meiji a mediados del siglo XIX, giró y miró hacia Occidente para modernizarse. Fue la colonización europea del este del Asia la que introdujo la noción de sistemas de Estados-naciones y que se superpone
al sistema civilizacional de la periferia china, rompiendo con una estructura milenaria de las relaciones en el Asia. El siglo XIX es el fin de esta situación. Ha sido llamado el siglo de la humillación, que comienzan con una serie de invasiones y ocupaciones desde 1839 a 1949. En 1949 es la primera intervención armada británica, la primera guerra del opio, 1839 a 1842. Y por el Tratado de Nanjing, ese año 1842, Gran Bretaña consigue la apertura de los puertos al comercio y la cesión de Hong Kong al Reino Unido. Esta cesión de Hong Kong duraría más de un siglo, hasta 1997. Este siglo de debilidad del imperio chino se expresa en los tratados desiguales, es decir, tratados impuestos por el Reino Unido, por Estados Unidos, por Francia, por Rusia, por Prusia, por la Unión Aduanera Alemana, por Portugal, por Japón, por Alemania, por Italia, por Austro-Hungría, por Bélgica, por España y por los Países Bajos. Estos países, algunos de ellos obtuvieron colonias, el Reino Unido, Hong Kong y los nuevos territorios. Portugal, Macao, que ya había empezado a ser influido por Portugal desde el siglo XVI, pero se transforma en colonia entre 1887 y 1999. Taiwán, que en 1895 hasta 1945 es una colonia del Japón, y Manchuria, en el norte de China, que fueron invadidas por Japón y dieron origen a un estado títere, el llamado Manchukuo, y entre 1931 y 1945. Los demás países consiguieron esferas de influencia, apertura en los mercados chinos. En 1910 cae el Imperio Chino. Se acaban los 27 siglos y surge la República. Esa República es un ejercicio de lucha entre el gobierno central, primero de Sun Yat-sen, y distintos caudillos llamados los señores de la guerra. Y en 1927 estalla la guerra civil entre el líder principal de la República de China, que era el general Chiang Kai-shek, y los comunistas encabezados por Mao Zedong. Esa guerra civil dura del 1927 a 1949, teniendo una pausa en el periodo de la Segunda Guerra y de la lucha contra Japón. Una vez expulsados los japoneses, cuando fueron derrotados en 1945, se reanuda la confrontación entre comunistas y nacionalistas. Y en 1949 triunfa Mao Zedong y se proclama la República Popular China. Entonces el antiguo líder chino, Chiang Kai-shek, se va con su gobierno a Taiwán y establece ahí la República de China con un gobierno nacionalista. Esa es la división que hoy día conocemos entre la República Popular y Taiwán. Política exterior de China. Política exterior República Popular China, de 1949 a 1978. La autosuficiencia y el aislamiento.
Siguiendo con nuestro análisis de la relación de China con el mundo, veremos qué sucedió al establecerse la República Popular China. Cubriremos el periodo desde 1949, el 1 de octubre se proclama la República Popular, hasta 1978, en que ya se asienta la primacía de Deng Xiaoping. En este periodo, el gran líder chino es Mao Zedong. China busca la autosuficiencia y está aislada. Frente a este siglo de la humillación, se busca fortalecer el poder del Estado chino. Y este Estado actúa bajo los principios de la independencia, de la soberanía y de la integridad territorial. El gobierno chino expulsa a las fuerzas extranjeras, salvo en Hong Kong y en Macao. Sin embargo, en la relación con el mundo es el gobierno de Taiwán, el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, el que permanece en su silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y es reconocido como tal hasta 1971. En el periodo inicial, China fue aliada de la Unión Soviética. La Unión Soviética era el modelo socialista en la época y China perteneció al llamado campo socialista. Sin embargo, después de poco más de una década, China rompe con la Unión Soviética y en los años 60 las situaciones de confrontación entre ambos colosos avanza y en 1969 incluso tienen una guerra en un sector de su extensa frontera. En la primera etapa, China decimos que es aislada, sin embargo, tiene confrontaciones en su entorno. En la guerra de Corea, Corea estaba dividida en Corea del Norte y Corea del Sur por los acuerdos de posguerra. Corea del Norte invade a Corea del Sur. Y entonces Estados Unidos, con el acuerdo de Naciones Unidas, interviene y repele a los norcoreanos. Esta fuerza llega hasta cerca de la frontera china. Es el momento en que las fuerzas chinas intervienen en el llamado ejército de voluntarios y consiguen recuperar la mitad de la península. Se produce un estancamiento que termina con un armisticio en 1953. Recuerden que todavía no se firma la paz en ese conflicto. Pero también hay confrontación con las fuerzas nacionalistas, con el gobierno establecido en Taiwán. Hay confrontaciones abiertas en islotes de Quemoy y Matsu, que están junto a la costa china y que son controlados por Taiwán. El año 49-50 y el año 1958. En ambas ocasiones los nacionalistas rechazaron los intentos de China de apoderarse de esas islas. Y ya en 1954, China aparece en una cita de envergadura, en la Conferencia de Ginebra, sobre Indochina, que establece la paz y acepta la división del Vietnam en dos repúblicas. Ese mismo año, el primer ministro chino, Zhou Enlai, y el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, establecen los 5 principios de la coexistencia pacífica, que son elementos que están en la doctrina de la política exterior china. El respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en los asuntos internos del otro, la igualdad y beneficio mutuo, la coexistencia pacífica al desarrollar relaciones diplomáticas, económicas e intercambios culturales con otros países. Señalábamos que este periodo es un periodo de autosuficiencia y aislamiento. Y quiero relacionarlo con 2 grandes movimientos que fueron los que dieron la mayor impronta a este periodo y que explican por qué China estuvo muy concentrada en sí misma. En 1958 hasta 1961 se realiza el gran salto hacia adelante. El gran salto hacia adelante es un intento de colectivización
del campo chino y el establecimiento de la comuna autónoma, rompiendo con el modelo soviético. Todo el esfuerzo era entregado a estas comunas que desarrollaban la agricultura y los grandes proyectos de creación de usinas para producir acero. Todo esto culmina con un gran fracaso productivo y con una hambruna. En 1966 a 1976, Mao vuelve a lanzar un gran movimiento, es la gran revolución cultural proletaria, que intenta remover desde adentro del partido a lo que ellos llamaron los representantes de la línea capitalista. En realidad era un ataque al presidente de la época, Liu Shaoqi, y al propio Deng Xiaoping. Estos y otros dirigentes tenían una visión más cercana a la que se estaba realizando en la Unión Soviética. Este es un periodo de gran convulsión y, en definitiva, también es un periodo en que China no logra estabilizarse. Entonces, de 58 a 61 y de 66 a 76 nos muestran casi 20 años de una intensa actividad interna, revolucionaria, contrarrevolucionaria y, en definitiva, se expresan también en el gráfico que mostramos anteriormente, en el cual la producción de China seguía siendo menor. Sin embargo, el año 1970, la República Popular China es reconocida como único representante de China en las Naciones Unidas, desplazando al gobierno de Taiwán. Y desde ese momento es universalmente el Estado que ejerce toda la potestad como sucesor de la China. Pocos años después se da el acercamiento entre este gobierno de China y los Estados Unidos. Esto fue iniciado por el propio Mao y él recibió la visita de Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, en enero de 1972. Lo anterior va generando en los años 70 un nuevo equilibrio. Ya la antigua ruptura sino-soviética da paso a un verdadero triángulo en que la Unión Soviética es el enemigo común de China y los Estados Unidos. Aunque China y Estados Unidos tienen todavía muchas diferencias y aún no tienen relaciones diplomáticas, esta nueva estructura del poder mundial abrirá paso muy pronto a una nueva situación. El punto final de esta etapa de autosuficiencia y aislamiento podemos ponerlo en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos que rigen a partir del 1 de enero de 1979.
Política Exterior República Popular China, desde 1978 a 2013. Reforma económica y apertura al terminar la Gran Revolución Cultural. Al terminar la Gran Revolución Cultural proletaria se empieza un nuevo proceso de reforma económica. ¿Cómo afecta esto a la política exterior? Primero, las relaciones con Estados Unidos, como habíamos señalado en la sección anterior, establecen de facto una semialianza con la Unión Soviética. A fines de los años 70 y 80 y durante los 80 se establecen puertas abiertas a Occidente a fin de dar financiamiento y espacio comercial a la reforma económica, la primera prioridad china. El tercer gran objetivo es la integración de esta China al sistema económico internacional dominado por Occidente. A los antiguos principios de política exterior se agregan crear un ambiente internacional favorable para la reforma, para la apertura y para la modernización de China, y mantener la paz mundial y promover el desarrollo común. El líder Deng Xiaoping pone énfasis en el perfil bajo de la política exterior china. Hay que evitar la confrontación, señala, no tomar un rol de liderazgo en los asuntos mundiales. Hay que aprovechar el ambiente internacional pacífico para lograr el crecimiento. Es conocida su teoría del gato. No importa si este es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Esto no obsta a que China mantenga una guerra con su vecino y antiguo vasallo, Vietnam, después que este país interviniera en la Camboya de Pol Pot. También cabe recordar que ya en 1964 China había hecho estallar la primera bomba atómica y este proceso tecnológico y de militarización continuaba. Jiang Zemin y Hu Jintao, los presidentes después del retiro de Deng Xiaoping, teniendo en cuenta este desarrollo de China, nos hablan de políticas de desarrollo pacífico y de establecer un mundo armonioso. Esto va configurando la idea de un socialismo con características chinas. Se avanza hacia una China más abierta y con responsabilidades internacionales. En este esfuerzo de reforma económica, durante los años 80 se buscó traer adentro inversión extranjera a través de ventajas tributarias. Se establecieron 4 zonas económicas especiales, siendo la establecida en Shenzhen la más notable. Se dio origen a un fuerte desarrollo manufacturero y se aumentaron las exportaciones. También se abrieron diversos puertos de la costa este de China al comercio y a la inversión extranjera. En los años 90, a mediados de los años 90, se buscó salir afuera para lograr el abastecimiento de energía que escaseaba en China y nuevos mercados para invertir y para exportar. También China empieza a participar más activamente en las organizaciones internacionales para la creación de nuevas normas globales. China crea la Organización de Cooperación de Shanghái junto con Rusia y los países del Asia Central y participa activamente en la creación de los BRICS con otras potencias emergentes. Para esta acción internacional, China necesita aumentar su poder de atracción y persuasión, lo que se haya denominado poder suave, a fin de buscar más influencia en el plano global y deflactar la idea de que China es una amenaza. Uno de los instrumentos para este fin es la creación en 2004 de los Institutos Confucio para la enseñanza del chino mandarín en el exterior y la difusión de la cultura china. El propósito declarado es tener más de 1000 de estos institutos el año 2020 en todo el globo. Con todo, la principal preocupación de la acción externa es colaborar en la mantención del crecimiento interno. Mencionaremos ahora en este periodo algunos hitos que influyen en la identidad china. Algunos son negativos para China y otros son positivos. En 1989 se produce
la represión en la plaza de Tiananmen, que lleva a una gran condena internacional, y pone fin a una visión optimista del desarrollo chino que había en Occidente, primero reforma económica y después liberalización política. En 1997, China consigue la reversión de Hong Kong y el fin de la presencia británica, dando un nuevo estatuto a la antigua colonia británica, pero integrándola formalmente a la República Popular China. Y en 1999 se acaba la colonización portuguesa con la devolución de Macao. Ambas son consideradas regiones especiales en el nuevo sistema chino. El año 2001 China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, formalizando su participación en el sistema comercial internacional y aplicándose las reglas que éste contiene. Y en los años 2008 y 2010, China organiza dos eventos que le dan gran saliencia y destaque en el acontecer internacional. Los Juegos Olímpicos de Beijing el 2008, en el cual China es el centro del deporte mundial, y la Exposición Mundial de Shanghái en el 2010. Se ha generado en este periodo una mucho mayor interdependencia con el mundo y crecen las expectativas respecto a China. Y también se aspira, o varios actores internacionales aspiran que tenga un rol mayor en lo internacional. Sin embargo, aún prevalece la idea de perfil bajo de Deng. Habla de esconder el brillo y nutrir la oscuridad. Sin embargo, en el Ejército Popular de Liberación y en las academias chinas se desarrolla un nacionalismo que busca un papel más destacado para el país. China se autoidentifica todavía como país en desarrollo. Hay una presión internacional para que China se comporte como país desarrollado. ¿Cuáles son los factores internacionales que inciden es decir, cuáles son las reacciones que hay en el mundo a este desarrollo chino? En el sudeste de Asia hay un positivo apreciación del intercambio económico comercial, pero hay una cautela en relación a los vínculos estratégicos con Beijing. Hay una respuesta de protección y de evasión. Se busca el contrapeso de los Estados Unidos. Con Estados Unidos se produce hasta 1989 un gran aumento del comercio, la inversión y la interdependencia. Pero los hechos de Tiananmen ponen fin a la esperanza occidental de una reforma política en China. Estos van a coincidir el mismo año de la caída el 9 de noviembre del muro de Berlín. El Tiananmen fue el 4 de junio, esto fue el 9 de noviembre. Se producen las revoluciones en Europa Oriental y finalmente, 2 años después, el 25 de diciembre de 1991, se disuelve formalmente la Unión Soviética, desapareciendo ese rival común de China y los Estados Unidos. Hay un cambio muy importante en todo el acontecer internacional con el fin de la Guerra Fría. Estados Unidos comienza en los años siguientes a acercarse a la India y a Vietnam, su antiguo enemigo, a la vez que fortalece sus relaciones con sus aliados en la región, Japón, la República de Corea y Australia. Para China en ese periodo continúan sus dos principales problemas. Taiwán, cuya reincorporación efectiva es uno de los puntos más importantes, sino el mayor de su acción externa, y la situación no resuelta de Corea, que en estos años va a tener mucho más actividad. A estos desafíos se agrega la necesidad de expansión del comercio internacional chino y su difícil acceso a los mares, especialmente dado que no tiene posibilidades de influir en el estrecho de Malaca, por donde transita gran parte del comercio exterior. Entonces surgen la idea de la creación de una marina de alta mar y el tema de los límites marítimos, es decir, de la afirmación de la soberanía china en las aguas circundantes, irá cobrando mayor relevancia. La acción internacional de comercio chino, de inversión y cooperación, se centra además en Asia y África.
y muchas de las prácticas chinas son cuestionadas por el no respeto de los estándares laborales y medioambientales. En lo multilateral, China pasa de ser un receptor de normas a un país receptor y creador. Mencionamos la Organización de Seguridad de Shanghái, el BRICS y también está al fin de este periodo el Banco Asiático de Inversión y Desarrollo. China coopera en temas globales como la salud, el cambio climático y la piratería, pero los temas fronterizos los examina bilateralmente. El año 2010, China llega a ser la segunda economía del mundo, acrecentando su poder. Ese mismo año rechaza la designación del escritor disidente chino Liu Xiaobo y sanciona a Noruega. Podemos ver elementos claros y oscuros en todo este panorama y podemos ver cómo el gran crecimiento chino indudablemente ha incidido en su nuevo estatus internacional. Ahora nos centraremos también en cambios internos que han tenido importancia en la formulación de la política exterior china. En comparación con los primeros años de la revolución, hoy día hay mucho más actores que participan en la formulación de esta política, siempre bajo la dirección del Comité Permanente, del Comité Central del Partido Comunista. Después de Mao, Deng Xiaoping buscó estructurar un liderazgo más colectivo en el Partido Comunista Chino, promoviendo discusiones, debates y compromisos en los grupos con acceso a las decisiones. En materias internacionales, nuevas entidades tienen una voz. Junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo poder declina, está el Departamento Internacional del Comité Central, el Banco del Pueblo de China en materia financiera internacional, el Ministerio de Comercio en la importante materia de comercio e inversión, la Oficina de Investigación de Políticas del Comité Central, la Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional y el Ejército Popular de Liberación, dependiendo de los asuntos que se traten. En eventos tan cruciales como los Juegos Olímpicos, la Exposición Mundial y el control de las minorías en algunas provincias, el rol de los actores de seguridad y del Ejército Popular de Liberación han sido cruciales. Asimismo, hay cada vez más think tanks como la Academia de China de Ciencias Sociales, el Instituto de Estrategia y Administración de China, el Centro para los Intercambios Económicos Internacionales de China, el Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Nacional de la Defensa, el Instituto de Estudios Internacionales de China y el Instituto de Estudios Internacionales de Shanghái, entre otros, que generan pensamiento e inciden en los marcos de discusión de política. La presencia de empresas chinas en el exterior, particularmente de empresas estatales, es otro instrumento que tiene incidencia en la política exterior. Empresas estatales como Bao Steel, que fue parte de la estrategia de salir afuera, instituciones financieras estatales como el Banco de Desarrollo de China o compañías del sector de energía como la Corporación Nacional de Petróleo de China o la Corporación Nacional de Petróleo de Ultramar de China son particularmente influyentes. Estas visiones tan diversas se mueven entre tendencias más liberales que enfatizan la importancia de la interdependencia y tendencias realistas que ponen el acento en el interés nacional. A todo esto hay que agregar un creciente interés de la opinión pública más interesada, que tiene una tendencia más bien nacionalista, alimentada por redes de Internet que cubren a más de 500 millones de personas. Todo esto es lo que muestra cómo la reforma económica incidió y presidió en esta verdadera salida de China al mundo. Ahora veremos cómo en el último periodo se ha producido un mayor ascenso y afirmación de la presencia internacional de China.
Política Exterior República Popular China, desde el año 2013 hasta la actualidad. Ascenso y afirmación de la presencia internacional. A partir de 2013 veremos cómo se produce un mayor ascenso y una afirmación de la presencia internacional de China. Esto coincide con un cambio en el liderazgo chino. En noviembre del 2012 es elegido secretario general del partido Xi Jinping y en marzo del 2013 es elegido presidente. Ya 5 años después, en marzo del 2018, se elimina la restricción constitucional de 2 periodos para un presidente chino que se había aprobado durante el periodo de Deng. Es decir, se da la construcción del más fuerte liderazgo unipersonal en China desde Mao Zedong. El pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas es el nuevo leitmotiv de la acción china. Se desarrollan cambios importantes en la estructura de poder. En primer lugar, a través de campañas anticorrupción que tienden a eliminar este flagelo del gobierno y del partido chino, pero también intensificando el control del Partido Comunista Chino sobre el gobierno, sobre las empresas y sobre la sociedad. Este es un elemento muy importante en el cual hay un giro después del periodo de Deng. Hay un desarrollo que continúa. Sin embargo, las altas tasas de crecimiento sobre el 10, 11, 12% del periodo anterior caen a un ritmo que hoy día se acerca al 6%. Es lo que se llama el nuevo normal. China no podía seguir creciendo a esas tasas enormes, pero sigue creciendo a las tasas más, si no las más altas del mundo, que hoy día las tiene la India, a tasas muy importantes. Y también hay un giro del impulso exportador del periodo anterior, se hace un esfuerzo por volver a concentrar la producción en el consumo interno y de esa manera satisfacer a las nuevas clases medias en China. Teniendo en cuenta el crecimiento y el desarrollo de las capacidades militares que veremos después, se proyecta el poder chino a escala mundial. Analizaremos varios de los elementos de los nuevos temas de la política exterior en forma sintética que sucede en el Mar del Sur de la China, la iniciativa de la Franja y de la Ruta, los nuevos regímenes que China propicia en Asia, la Organización de Shanghái de Cooperación, la relación con los países de ASEAN y el acuerdo comercial del Asia. También veremos su mayor participación en los organismos internacionales y la afirmación china en su postura frente a Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, África y América Latina. El crecimiento sigue siendo la base del impulso. Quiero aquí usar la propia caracterización que hace en un documento de septiembre de este año el Consejo de Estado de China. El Consejo de Estado de China señala que China tiene una economía fuerte. Dice que entre 1952 y 2018 el valor agregado industrial creció a precios constantes 970 veces, una tasa de crecimiento anual del 11%. Que el Producto Interno Bruto creció 174 veces, a una tasa anual de 8,1%. Y que el Producto Interno
bruto per cápita creció 70 veces. Es decir, un chino tenía 70 veces más bienes en 2018 que en 1952. La economía china, según cifras del Banco Mundial, en 2018 era de 13 billones de dólares, la segunda del mundo después de Estados Unidos, con 20 billones de dólares. China es una gran potencia industrial. Es el único país que tiene 11 secciones del Estándar Internacional de Clasificación Industrial de Naciones Unidas, con la mayor producción en muchas de esas secciones. El 2009 China llegó a ser el principal exportador de bienes del mundo y el segundo importador. Y el 2013 el país con más comercio en bienes. Desde la reforma y la apertura de 1978, China ha llegado a ser muy atractiva para la inversión extranjera. En síntesis, China es la segunda mayor economía del mundo, el país con más manufactura, el mayor comerciante en bienes, el segundo mayor consumidor de materias primas y bienes primarios, el segundo mayor receptor de inversión extranjera directa y el mayor tenedor de reservas de divisa. Todo esto se complementa con notables logros en tecnología: bombas nucleares, misiles balísticos, fabricación de satélites, vuelos espaciales tripulados, arroz superhíbrido, supercomputadores, insulina bovina sintética, artemisina y trenes de alta velocidad, entre otros. Pero junto a este nuevo gigante económico, tenemos un país que ha desarrollado su poder militar. Mao decía que el poder crece del cañón de un fusil, y por lo tanto la relación entre el partido y el ejército, el EPL, fue fundamental en su pensamiento bajo el liderazgo del partido. El desarrollo económico ha proporcionado a China los medios para fortalecer sus fuerzas armadas, y los avances tecnológicos propios y los obtenidos del exterior le han facilitado su modernización. En la última década, el Ejército Popular de Liberación ha desarrollado una capacidad que va más allá de las contingencias asociadas a Taiwán, que fueron las que predominaron en los años 50 y 60. Se ha trabajado en misiones de exclusión e interdicción contra intervenciones de terceros, en mejorar la disuasión nuclear y en la proyección de la fuerza. El Ejército Popular de Liberación continúa trabajando para operar en el espacio, contrarrestar las operaciones de terceros, para la guerra electrónica y las operaciones ciberespaciales, en armas antisatélites. Sin embargo, no todo es cuestión de recursos. Un misil como los que fabrica China de bajo costo, $1 millón, puede destruir satélites que valen miles de millones de dólares como los norteamericanos. El EPL mejora sus capacidades de comando y control para operaciones conjuntas, reforzando su potencia de combate. Las capacidades de exclusión e interdicción de fuerzas navales en aguas cercanas se proyectan a proteger hasta una segunda cadena de islas que rodea a China continental y busca negar ventajas estratégicas que le daría a Estados Unidos su flota de portaaviones. Lo anterior se complementa con sistemas de naturaleza ofensiva y apuntadas a la proyección global. Hoy hay 2 portaaviones chinos, hay un tercero en construcción y un cuarto posible a propulsión nuclear. Entre el año 2015 y 2017, China construyó más barcos que la flota entera de cualquier país europeo, salvo Francia. Se estima que con un riesgo de conflicto mayor bajo, China quiere aprovechar esta ventaja de oportunidad estratégica para acercarse a la primera potencia. El liderazgo chino propone para 2035 completar la modernización y para 2049 tener al EPL como una fuerza militar de categoría mundial, capaz de librar y ganar guerras. Estos nuevos elementos de poder económico y también de fortaleza militar, China los empieza a proyectar o los continúa proyectando en distintas situaciones.
En primer lugar, nos vamos a referir al control de los espacios reivindicados por China. El asunto de Taiwán sigue teniendo importancia. Las relaciones con Taiwán dependen mucho de los rasgos que adquiera la política en ese territorio. Cuando gana el partido del Kuomintang, que es heredero de los antiguos nacionalistas, tiende a verse con mayor tranquilidad en Pekín la situación. Hay que recordar que el Kuomintang pretendía ser el gobierno de toda China. Y cuando gana el PPD en Taiwán, tiende a verse el peligro de la independencia, que es el elemento más inaceptable para China. En relación a Taiwán también se ha reanudado una competencia por el reconocimiento internacional de Beijing o de Taipei. Y este se da en países centroamericanos, varios de los cuales han cambiado su reconocimiento desde Taipei a Pekín, en islas del Caribe y en las pequeñas islas del Pacífico. El tercer elemento, el segundo espacio importante es Hong Kong. Hong Kong tiene un estatuto que proviene del acuerdo con los ingleses de 1997 y todos hemos apreciado los problemas que este último año ha habido en la aplicación de ese estatuto y en nuevas leyes. Hong Kong termina ese estatuto en el año 2047 y por lo tanto la tarea para China es preservar la situación de Hong Kong hasta ese año en que caduca el acuerdo con el Reino Unido. Pero más allá de Hong Kong y de Taiwán, ha surgido el tema de la frontera marítima y el control de los mares adyacentes. Allí tenemos problemas en el Mar del Este de la China y problemas en el Mar del Sur de la China. En el Mar del Este de la China, con Japón, particularmente por las islas Senkaku, como las denomina China, o Diaoyu, como las denomina Japón, que fueron en algún momento chinas, pasaron a Japón y se mantuvieron por muchos años en una situación, pero después de la guerra fueron ocupadas por los Estados Unidos y entregadas a la administración de Japón. En el Mar del Este de la China también están temas marítimos relacionados con la relación China-Taiwán, que está en esa región. En el Mar del Sur de la China el tema es de delimitación con Vietnam, con Malasia, con Indonesia y con las Filipinas. En estos temas de delimitación de fronteras marítimas y de espacios marítimos hay un conjunto de controversias que están debajo de la situación de la relación de China con estos países de Asia. La República de Filipinas puso un caso ante la Corte de Arbitraje Permanente de La Haya y esta falló a favor de Filipinas, pero la República Popular China se negó a participar en ese juicio y no ha aceptado el fallo de la Corte de Arbitraje de La Haya. También hay una polémica sobre los significados de los espacios marítimos en la Convención del Mar de Naciones Unidas. En la práctica, China se ha puesto la tarea de ocupar islotes, construir bases en esos islotes y fortificarlos, de manera de ir buscando puntos en el Mar del Sur de la China en los cuales pueda proyectar su control y jurisdicción. China ha preferido la solución bilateral de estos problemas y la exclusión de actores extrarregionales como los Estados Unidos y, por cierto, de los tribunales internacionales. La vía más trabajada en estos años es la búsqueda de un acuerdo con ASEAN, que todavía no logra firmarse, que es la idea de un memorándum no vinculante, que daría un cierto estatus a las situaciones con varios de los países involucrados. Por otra parte está el tema de la libertad de navegación.
que es reivindicado por las potencias marítimas y por los Estados Unidos, y esto lleva a que en los espacios del Mar del Este de la China y del Mar del Sur de la China haya peligros de confrontación entre las marinas que sostienen que esos son aguas internacionales y las restricciones que pretende la posición china. Para China también estos mares son fundamentales porque son el acceso a las rutas comerciales y en realidad son rutas que representan a buena parte del comercio internacional que hoy día se da en los mares. Por lo tanto, este es un tema no menor, con una proyección estratégica muy relevante en los años que vienen. China ha buscado también salir al mundo de manera constructiva con nuevos proyectos. Uno de estas es la iniciativa de la Franja y de la Ruta. La iniciativa de la Franja y de la Ruta, inspirada en la antigua ruta de la seda que unía a China con Europa a través del Asia, fue formulada como tal en el 2013 y da forma a una expansión económica, política y cultural de China. La idea de la Franja de la Ruta satisface la necesidad china de exportar actividades en áreas con exceso de capacidad en la economía interna y también de actividades contaminantes. La iniciativa agrupa una presencia financiera y de ejecución de proyectos chinos en el exterior. Intenta aportar infraestructura para unir a China con vastas zonas por la vía terrestre y marítima, partiendo por el Asia. La iniciativa ha ido evolucionando desde su concepción inicial a su ejecución actual, ampliándose a la adquisición de puertos e inversiones en Europa, a las vinculaciones con Asia e incluso se postula incluir a América Latina. Lo que nació como una iniciativa de expansión hacia Europa vía el Asia y tal vez a ciertas partes del África, hoy día toma una perspectiva más global. Esto se demuestra en que en mayo del 2017 se reunieron 28 jefes de Estado y representantes de 130 países y 70 organizaciones internacionales en el Foro de la Franja y de la Ruta para la Cooperación Internacional. Pasemos ahora rápidamente a ver la proyección de los intereses de China en las diversas áreas del mundo. Señalemos en primer lugar el Asia como área de interés estratégico. Hay que aquí una reminiscencia de la historia. El papel que hoy China tiene en esa región, siendo los países asiáticos los primeros o segundos socios comerciales de China, siendo estos países importantes para las exportaciones chinas, siendo proveedores de recursos como energía y minerales, y algunos con fuertes lazos étnicos como Singapur, Malasia e Indonesia. Japón es el antiguo rival, el último gran colonizador de China y también el gran inversor en el desarrollo económico chino. Hay una rivalidad entre China y Japón y eso es un punto central de la acción exterior de China en Asia. Las relaciones con la República de Corea también son importantes. Corea es una potencia industrial, una potencia de desarrollo tecnológico, muy vinculada comercial y vía inversiones con China. Y está en esa zona la compleja amistad con la República Popular Democrática de Corea, país que tiene una cierta alianza, tal vez la única con China, pero cuya práctica política es compleja y difícil de manejar para Beijing. En el sudeste asiático tenemos potencias reticentes a la influencia china como Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas, y países más cercanos como Camboya, Laos y últimamente Myanmar. China ha organizado estas relaciones a través del diálogo con el ASEAN y hay un tira y afloja en estas relaciones con el sudeste asiático que es muy importante.
Pakistán, por su parte, en el sur del Asia, es el gran y tradicional aliado. Pakistán es el rival de la India y el aliado de Beijing. Y la India es el gran rival en la zona de China, pero han llegado a un cierto entendimiento para minimizar tensiones. Otro tanto ocurre con los estados tapones de Bután y Nepal. En Sri Lanka, China ha logrado, a través de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, hacerse del puerto de Hambantota, dado que Sri Lanka no pudo pagar los créditos de la construcción de esta infraestructura y por lo tanto le da un punto importante a China en el Océano Índico. Recordemos que en relación al Asia está la Organización de Cooperación de Shanghái, tratando de ver los problemas del terrorismo, de surgimiento del islamismo y de seguridad en el Asia Central. El ya mencionado vínculo de la iniciativa de la Franja y de la Ruta y su apoyo, el Banco Asiático de Inversión y Desarrollo. Y finalmente el gran proyecto del Acuerdo de Asociación Económica y Cooperación Regional, que incluye a los países del Asia, aunque India ha decidido en la última reunión no firmar por ahora este gran acuerdo, pero incluye incluso a Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. Tenemos entonces el área del Asia, un área muy importante para China, pero también un área muy importante para Occidente. Y aquí mencionaremos casi un título. Podemos colocar tres alternativas. Se trata del Asia Pacífico o se trata del Indo-Pacífico. Son conceptos distintos. Asia, un concepto más cerrado. Asia-Pacífico, el antiguo concepto que se expresa en APEC y que hoy día parece tener menos fuerza y en el cual principios de liberalización comercial tienen mucha fuerza. O el Indo-Pacífico, que es un nuevo concepto ideado e impulsado fundamentalmente por Estados Unidos y basado en una cooperación con la India, con Australia y con Japón como un área no solo de liberalización económica, sino que también de reafirmación de valores democráticos occidentales que obviamente deja fuera a China. La proyección de estas fórmulas, que no tenemos tiempo en esta ocasión de entrar, indudablemente incidirá en el comportamiento de China en el Asia. El área más importante, la primera prioridad para la política exterior china desde los años 70 son los Estados Unidos. Deng Xiaoping asignaba altísima prioridad a una buena relación con los Estados Unidos para desarrollar la economía china, pero previniendo la interferencia en los asuntos internos. El presidente Xi Jinping y Obama intentaron una relación armoniosa. Sin embargo, hubo una decepción por la expectativa estadounidense de la liberalización política y también por los efectos buscados con el ingreso chino a la Organización Mundial de Comercio, junto a las diferencias en la competencia económica entre Estados Unidos y China. Esto llevó al diseño, al final de la segunda parte del periodo del presidente Obama, al Pivot Asia, que incluyó la negociación de un tratado, el TTP, que excluía a China. Con posterioridad, el presidente Trump cambió la perspectiva. Abandona la prioridad de utilizar el sistema internacional, retirándose del TTP y criticando a la OMC, y asume la creciente visión hostil hacia China que hay en Estados Unidos, que se ha desarrollado en los últimos años. Esto se ha manifestado en la llamada guerra de aranceles o guerra comercial, que expresa una contradicción profunda, no solo sobre el manejo del sistema económico internacional, sino una aguda competencia por el liderazgo en el desarrollo científico-tecnológico entre China y los Estados Unidos. Esa contradicción se refuerza por el mayor control y autoritarismo en la sociedad china durante el periodo de Xi,
por los retrocesos en la libertad académica, la sospecha sobre los millones de estudiantes chinos en Estados Unidos y la situación actual en Hong Kong. En Asia, esta rivalidad con Estados Unidos se manifiesta en las prácticas americanas por ejercer la libertad de navegación en los mares adyacentes a China, consideradas atentatorias a sus derechos por los chinos, en los equilibrios con los estados reticentes y cercanos a China en el sudeste de Asia, en los acercamientos norteamericanos con India y Vietnam, y muy especialmente en la nueva perspectiva propiciada por Washington, el Indo-Pacífico. Finalmente, esta rivalidad sinoamericana hoy se proyecta también en Europa, América Latina y otras partes del mundo. Un ejemplo es la venta de nuevas tecnologías como el 5G y la reticencia y oposición de Estados Unidos a que otros países compren esta tecnología de China, así como en la esfera multilateral. Es esta contradicción sino-norteamericana la que caracteriza en forma más fuerte a la situación contemporánea. Finalmente, quiero hacer una muy breve referencia a la política china en Europa, África, Medio Oriente y en América Latina. Europa es la tercera zona en importancia para China, un importante mercado, su mayor socio comercial y el segundo destino de sus exportaciones. Pero más importante, es el mayor proveedor de transferencia de tecnología a través de empresas y vínculos interuniversitarios. China ha enviado decenas de miles de estudiantes a Europa y ha hecho importantes inversiones en ese continente. Los vínculos culturales son altamente apreciados y China ha hablado de vínculos civilizacionales. En un mundo de rivalidad entre las dos grandes potencias, el interés de China por Europa seguramente crecerá, distinguiéndola de Estados Unidos y buscando dentro de ella a los países más susceptibles de atracción. Finalmente, en Medio Oriente, América Latina y África, el interés primordial chino es el abastecimiento de recursos y alimentos, así como la oportunidad de realizar inversiones. Se busca el apoyo diplomático sobre Taiwán, tema central, y evitar condenas en situaciones de derechos humanos cuando se traten en los órganos de Naciones Unidas. Brasil, Arabia Saudita e Irán son abastecedores claves de hierro, petróleo y metales preciosos. China busca acuerdo en estas zonas buscando narrativas amplias, como con los países del BRICS, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, así como el otorgamiento de la categoría de relación estratégica a más de 50 países en estas zonas. China evita los compromisos políticos permanentes en Medio Oriente, América Latina y África. Opera bajo el lema de acuerdos gana-gana y promete no interferir en estas áreas.